Hola. Buenas tardes, queremos dar la más cordial bienvenida a todos nuestros participantes presenciales y a todos los que nos siguen vía streaming a través del espacio Fundación Telefónica Quito, nuestro Facebook, también de Fundación Telefónica Ecuador y desde la página web espacio.fundaciontelefónica.es. Para Fundación Telefónica Movista es muy grato tener esta serie de actividades que estamos desarrollando con motivo de la exposición Nikola Tesla, inventor del siglo XXI. Y en esta ocasión tendremos nuestro primer encuentro de Tesla Fans. Entonces vamos a denominarles así, si me permiten, a Paco y a Charlie como Tesla Fans. Ya vamos a empezar el conversatorio, pero antes sí quisiera presentarles el tema al que vamos a tratar el día de hoy. Un tema que suena bastante a las ciudades inteligentes y por eso creemos que una visión principal que ha tenido Tesla ha sido esta visión futurista de las ciudades. Y por eso creemos importante hablar de la utopía de Tesla, que se denomina el encuentro de hoy, ecosistemas urbanos y Big Data, que es otro importante nombre que se utiliza con mucha frecuencia y aquí tenemos expertos que nos van a hablar también del tema. Para abordar algunos temas en este encuentro será la importancia del Big Data en la construcción de las nuevas comunidades, los diferentes tipos de ecosistemas urbanos, cuáles son sus características y cómo se complementan entre sí, los pros y los contras de involucrar la tecnología en la creación de nuevos proyectos de desarrollo. Para ello quiero presentarles, a mi izquierda está Paco Salazar. Él es fotógrafo y promotor cultural. Su trabajo profesional ha sido una permanente búsqueda a lo contemporáneo como la relación íntima entre el urbanismo, los objetivos arquitectónicos, las expresiones culturales y el espacio público como escenario de encuentro común. Esta búsqueda le ha permitido producir a lo largo de su carrera profesional proyectos icónicos y transformadores de su entorno. Actualmente lidera Inteligentario, que es su empresa de urbanismo y diseño y economía urbana dedicada al estudio, la investigación y desarrollo de programas y proyectos de urbano arquitectónicos, con especial énfasis en el diseño participativo, el espacio público y su actividad económica. En cambio, a nuestra derecha, nos acompaña Charlie Vallas, que le agradecemos también por darse un espacio para este encuentro presencial y virtual que les presento a Charlie. Él debe en Ingeniería Mecánica en Worcester Polytechnics Institute entre el 2003 y 2007. También es máster en Fire Protection and Predictive Risk Analysis en Worcester Polytechnic Institute y también de un MBA en el IDE Business School. Actualmente es está sacado del Big Data que tenemos de tu información. Es información que está en la red, entonces ya vamos a conversar también sobre eso, ¿no? De los datos y los rastros que manejamos. Y principalmente es nuestro gerente de Big Data y Advertising aquí en Telefónica Ecuador. Charlie trabaja en la búsqueda de nuevas herramientas que permiten mejorar los procesos dentro de un entorno gracias a la tecnología. Es que les damos la más cordial bienvenida a Paco, a Charlie y a todos quienes nos están acompañando de forma virtual y contarles también que este video se estará reproduciendo posteriormente en nuestras redes sociales para que más gente pueda acceder a este conversatorio. Así es que bienvenidos Paco y Charlie, por favor. Falta advertir que nos comportemos para que el video sea bonito y no tenga censura en las redes. Gracias. Bueno, cuando me invitaron a esta charla, me invitaron a tratar de hablar un poco de Tesla. Tuve que salir corriendo a ver quién era Tesla. Propusimos que podamos hacer una conexión entre lo que son las comunidades inteligentes y el Big Data, porque quizás eso tiene mucho que ver con Tesla y voy a tratar de demostrarlo. Creo que es importante entender cuando uno piensa en ciudades, que las ciudades son capas, ¿no? Hay una capa subterránea, hay una capa urbana, las casitas están por ahí encima, hay una capa verde, ahí están los arbolitos. Esas capas se renuevan, a veces hay unos edificios que nos estorban, se botan, vienen otros, ¿sí? Pero también hay una capa digital. Y esta lógica de que la ciudad sean capas obliga a que pensemos para estudiarlo de maneras bastante particulares, ¿sí?
porque en realidad estas capas no son solo físicas, están atravesadas por lógicas de la tecnología, por las nuevas tecnologías, están atravesadas por las economías y las nuevas lógicas económicas, y están atravesadas por la globalización. O sea, las ciudades tienen estos vectores que atraviesan entre sus capas, ¿no? Y perfecto. Y cuando las estudiamos, para nosotros ha sido bien importante trabajar desde una lógica que la marcó un Félix Guattari, con una lógica que se llama las 3 ecologías, y esas son las 3 ecologías que definen los ecosistemas urbanos. Entonces nosotros trabajamos a estas ciudades y sintetizamos la información de las ciudades en 3 grandes capas. Una capa, esa capa de lo físico y ambiental, lo que se llama la urbanística ambiental. Ahí están las máquinas, ahí está el oxígeno, ahí están las redes de árboles, ahí está el metro, ahí están los autos. Son todas esas cosas físicas conectadas al ambiente como una máquina. La otra capa, la capa que produce la economía, donde se están generando estas relaciones económicas y sociales, esto que está generando las conexiones que tenemos entre quienes hacemos las sociedades. Pero sobre todo una capa que resulta muy poco estudiada y de la cual hay muy poca información, que es la capa de los imaginarios, la capa que define que las ciudades sean distintas entre sí. Sí, porque si es que mañana comparamos la lógica física de una ciudad, un metro, un transporte, unas casas, unos edificios, y que todos estos se relacionen con unas economías a través de unos billetes como los dólares, por ejemplo, son igualitas todas las ciudades entre sí. Lo que hace diferente a Hong Kong de Gualaquiza, o lo que hace diferente a Gualaquiza de Cuenca, o lo que hace diferente a Cuenca de Bogotá, es ese imaginario, son las capacidades de imaginarios. O sea, ¿por qué en una ciudad de estas mañana hay una procesión al Divino Niño, o por qué mañana en particular en una ciudad se toma té a las 5 de la tarde, o por qué mañana en particular en una ciudad es importantísimo hacer siesta de 3 a 4 de la tarde, ¿sí? Entonces, esas son las lógicas culturales, y quizás esas lógicas de imaginarios que hacen que una ciudad sea distinta a otra, resulta clave en el momento de pensar los sistemas de ciudades. Y cuando pensaba en Tesla, se nos vino discutiendo con el equipo de la oficina por cómo hablar de Tesla, ¿sí? Nos acordamos de un bellísimo libro de un arquitecto de un país que se llama Rem Koolhaas, que se llama Delirio de Nueva York, ¿sí? Esta es una fotografía de Nueva York en plena época de la Revolución Industrial, de la Segunda Revolución Industrial, y aquí es donde está Tesla tratando de sobrevivir, ¿no? Es el momento en que están en la pelea con Edison, y Edison está soltando la lámpara incandescente, pero es este Nueva York de las casitas chiquitas de los Brownstone, estas casas de ladrillo que se ven en las fotos del Soho, o que se ven Friends hasta ahora, ¿sí? Pero en esta ciudad que está construyéndose de lo industrial y donde se está empezando a construir las lógicas del capitalismo, hay una esquizofrenia pues alrededor del dinero. Digamos que la capa que está loca es la capa esa de las relaciones socioeconómicas. Están alocados en esa capa, y a eso se le vienen unos inventos degenerados. Pues llega la energía eléctrica, la gente está empezando a ahogarse en cables que están pasando por los postes. Ford ha inventado el auto y les engaña lindísimo, pues les convence que va a limpiar todo el excremento de los caballos que hacía que la ciudad apeste, y que les va a poner unas máquinas maravillosas que no va a hacer que nada apeste, porque ni siquiera van a botar ningún tipo de humo. Más adelante, o sea, 100 años después, nos vamos a dar cuenta que posiblemente el automóvil y su capacidad de generar CO es uno de los principales males de las ciudades, y posiblemente nos hubiera ido mucho mejor si es que preservábamos el excremento de los animales de las carretas, porque capaz que hasta podíamos hacer abono orgánico, pero un poco no podemos hacer mucho abono orgánico con lo que botan los autos, ¿ya? Entonces, en esta gente que está ahogada, que no puede ver el cielo, sucede una cosa paradigmática en la historia de Nueva York, que la gente empieza desesperadamente a buscar una forma de escaparse de esto, ¿sí? Y salen corriendo a un paraíso que había a muy pocos kilómetros de ahí, que es Coney Island, ¿sí? Y en Coney Island lo que había en teoría era una naturaleza virgen, y le buscan para salir corriendo de este urbanismo brutal. Y en Coney Island pasa una cosa rarísima. Yo creo que ahí se inventa el entretenimiento, pero sucede que como comienza a salir muchísima gente para allá, la gente comienza a construir ahí un paraíso aspiracional
falso. Y comienza a ser falso y es lo que le llamamos sintético irresistible, ¿ya? Lo que era un paraíso de caballos y era una zona verde, se transforma en un centro de entretenimiento donde todo comienza a ser falso. Hay caballos mecánicos que simulan las carreras que había ahí. Se comienza a pasar del provincialismo de las pequeñas comunidades a un cosmopolitismo. O sea, el paraíso verde se convierte en este centro de caballos mecánicos, en este centro de artificios del entretenimiento. Es más o menos lo que le pasa a Babahoyo cuando le cae un centro comercial, ¿sí? Imagínense que a Coney Island el tren llega hasta las olas. Si hacen un tren que llega así, se para en las olas, ¿no? Y ahí se inventan estas infraestructuras parásitas, porque llega tanta gente a tratar de escapar a la naturaleza que al pie del tren comienzan a inventar las maquinitas de hot dogs o la de canguil, ¿sí? Y comienzan a aparecer las casetas de baños para que la gente pueda ir al baño lo más rápido que pueda y cambiarse de terno de baño lo más rápido que pueda. Pero lo más curioso y quizás lo que nos atraía a pensar en Tesla es que llega a ser tan necesario contar con este espacio que les queda corto y comienzas a sobredimensionar el futuro. Y se imaginan que con la electricidad podrían sobredimensionar el futuro. Y llegan al absurdo de ponerle postes de energía eléctrica al mar, para que la playa sea una playa 24 horas. Porque no lograban disfrutar la playa, había tanta gente que no lograban disfrutar la playa, y claro, o sea, qué mejor idea que poner unos focos y que esta sea una playa que funcione 24 horas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que a la final la electricidad termina siendo este ingrediente que es igual que la tecnología hoy día, que es el que es capaz de permitir, que les permite construir una ilusión. Este Coney Island falsificado, donde se está inventando la playa de 24 horas, es el que está inventando el futuro. Y en Coney Island, todos estos neoyorquinos están viendo lo que quieren que sea el futuro. Las máquinas fantásticas, los caballos mecánicos, la playa 24 horas. Es un desborde tecnológico. Coney Island más o menos lucía así, ¿sí? Esto pretendía ser la contraparte natural al urbanismo brutal de Manhattan. Había locuras como simuladores de terremotos, imagino que todos conoces la historia de los bomberos enanos, había una atracción que era una ciudad en miniatura que se incendiaba y unos bomberos enanos salían a apagarla, ¿sí? Pero me parece importantísimo pensar en Coney Island y esta esquizofrenia de la ciudad moderna para poder hablar de lo que vamos a hablar. Este es un paréntesis para pensar cómo las ciudades han evolucionado en función de estas ficciones. Y creo que nosotros vivimos esta ficción ahora. Que a la final, la ciudad en la que nosotros estamos es esa ciudad que se imaginó en ese Nueva York de principios de siglo, ¿sí? y que se imaginó desde la tecnología y que se llegó a pensar en el absurdo que era Coney Island. ¿Ya? Resulta que se dan cuenta, las alarmas con estas cajitas rojas que tienen el switchito para bajarle. Ya, nadie se ha puesto nunca a pensar antes de esto a qué alto había que ponerles. Entonces, claro, venía el mastodonte gringo que le ponía a 1,80 m y le quedaba perfecto. Esto es lo que pasaba en el Midwestern de Estados Unidos, en la parte central. En California, más o menos le ponían como unos 50, que es como que a mi altura, como que por acá. ¿Qué pasa? Que justamente por este tema particular de Coney Island, ahí las cajitas contra incendios eran a un nivel súper bajo, 1,10 m. No voy a decir chute, pero claro, yo para 1,10 m no alcanzo. Y los enanos, en contexto, no eran la mayoría de la gente. Pero ¿a quién sí le sirve esto? A la gente que se echa ruedas, discapacitados. Y esa es la razón por la que es contra incendios comienzan a tomar en cuenta hoy en día discapacitados. Porque hasta este momento nunca nadie había pensado en ese segmento en riesgo. Entonces, súper interesante, funciona un full. Sí. Y de ahí, de ese Coney Island, de esa ciudad imaginada que estaba pensada en la tecnología y estaba pensada en locura, viene esta pregunta: ¿dónde están los inventos de Tesla en la ciudad? O sea, es verdad, o sea, hoy día podemos enviar la ubicación de la casa al taxista, ¿sí? Hoy día podemos sustituir la agencia de correos por un correo electrónico, ¿ya? O puedo tener una videoconferencia con el novio que está en Australia,
¿sí? Pero ¿cómo son esas ciudades hoy? O sea, en realidad, ¿cuál es la realidad de esa ciudad contemporánea? Yo creo que seguimos esquizofrénicos como los neoyorquinos del siglo XIX, ¿sí? Y Tesla se equivocó. O sea, Tesla se equivocó en la lógica de pensar las ventajas y las desventajas de la energía alterna de las redes inalámbricas. Nos equivocamos todos. O sea, el futuro que fabricamos y nos inventamos ha resultado en un brutal consumo de energía. O sea, este invento en que estaba pensado que la energía te iba a sacar de todos los problemas, se transformó en una máquina de consumir energía, ¿ya? En estos tiempos nos pasamos moviendo autos con dinosaurios podridos, o sea, con todo lo que tenemos de dinosaurios podridos estamos moviendo los autos, ¿sí? Y estamos alterando la genética de los pollos para alimentar las grandes cantidades de población que están en las ciudades, ¿sí? Si nosotros pensamos en la energía, y este es un defecto, y yo no me acordaba que el Charlie era ingeniero mecánico, yo también soy ingeniero mecánico, y es bastante bueno que los ingenieros mecánicos estén metidos en el urbanismo, que suele ser una tierra sagrada de los arquitectos, ¿sí? Sí. Porque pasa este problema, o sea, en términos de energía, ¿sí? Toda la entrada de energía que utilizas para hacer energía útil, es mínima la energía útil y es muchísima la energía que desperdicias. Este es un gráfico bellísimo de lo que sucede con las emisiones de carbón, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con las emisiones de carbón? Si te pones a ver allí, en esos colores están las distintas formas de producir energía, ¿sí? Pero ¿cuántas de las energías limpias realmente están ayudándote a generar la energía que necesitas para tener una ciudad funcionando? Muy poco. Lo que realmente estamos haciendo es gastando un montón de carbón para generar electricidad, y eso lo que está generando es un volumen brutal de emisiones de carbón. ¿Qué quiere decir? Nos estamos comiendo el planeta de a poquito en todos estos inventos que hemos hecho para contener energía, ¿sí? Nos lo estamos comiendo en cuotas diarias. Cada segundo nos comemos el planeta, ¿ya? El problema es que nadie se está muriendo de calentamiento global. Sería estupendo que la gente comience a morirse de calentamiento global. Nos preocupara como nos preocupan muchísimo las enfermedades hoy día, pero no nos damos cuenta. Cierto que esto se va a reproducir, y yo estoy diciendo que sería buena idea. Pero no sería tan buena idea. Pero nadie se muere de calentamiento global, y eso sí es un problema, ¿ya? Tesla fue pionero en sus visiones de ciudad: robótica, energías alternativas, armas teledirigidas, lámparas de bajo consumo, transmisión de la energía de manera inalámbrica, ¿sí? ¿Qué está haciendo ahora Elon Musk con el nombre de Tesla? Sí, está inventando un carro, ¿sí? Para que tú seas tú y tu energía. La energía que tú generes en el techo de tu casa, la uses en tu carro, la uses en tu licuadora, la uses en tu lavadora de platos. Ese es el modelo liberal perfecto. Me llevo yo mi problema de la energía y el resto que se mueran con su problema de la energía, ¿no? Y Tesla está inventando al individuo como ciudad, pero es por ahí el camino que los individuos sean las ciudades del futuro. Que sea esa historia de los ingleses de Archigram, que se inventaron unas esferas de plástico para yo vivir dentro de una ciudad y no verme con el resto, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el futuro que nuevamente tenemos que inventar? Porque lo que me preocupa a mí es que este futuro inventado por Tesla es el que nos está fracasando a la final. Este futuro inventado para gastarnos toneladas de energía es precisamente el que fracasa. Entonces, a mí me preocupa un poco que lo de Tesla se haya hecho realidad, porque un poco es la certificación de que este futuro que nos inventamos está funcionando. Entonces ahí nos toca pensar en cómo son las nuevas condiciones urbanas, porque, esta es la situación, aquí es donde estamos. Hay nuevas tecnologías, hay nueva economía y hay globalización. ¿Qué pasa ahí? La nueva tecnología, pasamos de la máquina de vapor al internet, ¿ya? La nueva economía, ahora las economías se manejan en las apps, se manejan en el sector servicios, se manejan en el conocimiento. Es más importante de dónde yo estoy ubicado, dónde vivo, o si tengo suelo productivo o no tengo suelo productivo, ¿sí? Estamos en la moda del Big Data y estamos en la moda de las apps, ¿sí? ¿Qué pasa con la globalización? Las organizaciones supranacionales están por encima de cualquier orden global. Ya los países no tienen fronteras, ¿sí? Ya los ciudadanos no tienen fronteras. O sea, la tercera ciudad de población del Ecuador queda en Nueva York o queda en Madrid,
¿sí? Entonces ya se rompen las fronteras de los países. ¿Cuáles son esas nuevas condiciones urbanas? ¿Cómo son esos nuevos modelos de comportamiento? Entonces, ¿por qué hoy día están las nuevas culturas, están los hipsters, está el coworking, está el Airbnb, ¿ya? Pero ¿qué está pasando en las comunidades? ¿Qué está pasando en el campo? ¿Qué está pensando en las cooperativas agrícolas? ¿Qué está pasando en una comunidad de altura del Chimborazo? ¿Qué pasa con los productos frescos? ¿De dónde realmente viene un tomate? ¿O quién realmente es el que está ordeñando una vaca? ¿Ya? ¿Qué pasa con la agricultura? ¿Sí? Eso está bastante alejado del Uber y está bastante alejado del coworking, ¿sí? Pero también son nuestros modos de comportamiento. Estos cambios de la tecnología se expresan en cambios urbanos. Una de las fotos que está aquí expuesta son las famosas escaleras mecánicas de Medellín. O sea, Medellín se saca las escaleras mecánicas que se inventan en la Feria Mundial Industrial del siglo XIX y que Coney Island son uno de los grandes atractivos, inicios del siglo XX, pero se las lleva a un barrio marginal en Medellín. Y esas son las premiadísimas escaleras eléctricas metidas en los barrios periféricos de Medellín. Entonces, el gobierno local, del gobierno local al gobierno global, o sea, años viejos de emoticons, ¿sí? La globalización penetra en la intimidad de lo cotidiano. Este es un mapa que analiza la cobertura del transporte de Quito, en un barrio específico. ¿Qué comunidad se está conectando en este mapa? Es un mapa de coberturas del metro y de coberturas del sistema de transporte y de las distintas líneas. Pero, ¿cuál es la comunidad que ahí se conecta? Ese barrio es el barrio San Roque. Conecta el abastecimiento de los productos frescos a todo Quito, a través de esa mancha azul. Salen los tomates a las fruterías en La Floresta, en Carcelén o inclusive en Tumbaco, ¿sí? ¿Cuál es la economía que está ahí conectada? Esa red conecta el 50% del PIB de la ciudad, porque la ciudad de Quito tiene más del 50% dedicado a la industria de alimentos, ¿sí? Podríamos relacionarle esto con esas ficciones de Coney Island, donde hay unas máquinas mecánicas y unos desechos tecnológicos, ¿sí? Porque esta red, ¿saben cómo se mueve? Con ese montón de carbón, con ese montón de energía desperdiciada y con toda esa infraestructura obsoleta a la final, ¿sí? Porque esos tomates a la final terminan llegando a Tumbaco en un camión a diésel, en el mejor de los casos a diésel, ¿sí? Porque no es eléctrico y no es de gasolina. ¿Cuál es la peor de las noticias? Que lo que nos va a pasar a nosotros es lo que le pasó a Coney Island, porque la historia que nos cuenta el Charlie de los bomberos tiene un final extremadamente trágico, ¿ya? En 1911 un cortocircuito incendia Coney Island y se mueren toneladas de gente y se mueren los bomberos enanos. Lo más triste de toda esta historia es que se mueren los bomberos enanos, porque los bomberos jugaban a apagar incendios, no eran bomberos de verdad. El incendio era simulado. Se incendiaba la ciudad, salían los senderos enanos de las motobombas enanas y apagaban una ciudad que automáticamente se apagaba porque era una diversión. El día que Coney Island se incendió de verdad, los bomberos enanos no la pudieron apagar, ¿sí? Y esta ficción que se habían inventado de futuro fracasó con todo éxito, ¿sí? O sea, a la final, ¿qué aprendimos de ahí? Yo creo que se saca una lección importantísima de esta historia. ¿Cuál es la ciudad del futuro? ¿Qué sucede si los sistemas de los que dependes colapsan? ¿Cuál es el problema que estamos tratando de resolver? ¿Es realmente el problema la comunicación inalámbrica? ¿Es realmente el problema pasar energía a través de un cable o no? ¿Sí? ¿Qué está pasando en las relaciones sociales? Entonces, ahí les invito a pensar nuevamente en los vectores urbanos, en que esto ya va a ser capaz de funcionar entre que seamos capaces de acelerar los vectores urbanos, de acelerar la diversidad social y acelerar el enfoque ambiental. Eso es lo que nos va a producir una ciudad contemporánea. ¿Cómo es esa? ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una aceleración que está conectada a querer vivir la vida más rápido, está conectada al tiempo, al espacio, a la individualización. Eso debemos poder administrarlo. La ciudad del futuro debe ser capaz de administrar esa aceleración del individuo. Debe ser capaz de administrar con absoluta precisión su diversidad sociocultural, ¿sí? Los flujos migratorios están provocando culturas híbridas, están provocando que nos conectemos la cultura china con la cultura andina y mañana con las hierbas de la Amazonía,
¿sí? Eso es lo que está pasando. Y nuestra capacidad de generar esas relaciones hará que nuestras ciudades no padezcan de sus propias taras, como por ejemplo el manejo de la energía, ¿ya? Y aquí es importantísimo el enfoque ambiental, porque cuando hablamos de Tesla, yo me pongo a pensar en Tesla, yo me pongo a pensar en la energía, o sea, no puedo dejar de pensar en la crisis que produjo lo ambiental, ¿no? En cómo las ciudades modernas desaparecieron las referencias históricas, en cómo empezamos a depender para movernos de un automóvil y cómo a la final comenzamos a botar casas para hacer vías, ¿sí? Y cómo inclusive lo vemos aquí en esta ventana uno a uno. O sea, allá afuera nosotros no vemos seres humanos, vemos unas máquinas que están consumiendo carbón, que pasan por unas mega infraestructuras viales, ¿sí? Entonces esa ciudad del futuro tiene que lograr unos diálogos que son muy distintos de los que tenemos ahora, ¿sí? Ese espacio contemporáneo ya no puede ser necesariamente el espacio único de la selfie y el Twitter, ¿sí? No es el espacio individual. Ese espacio no puede ser estrictamente el espacio de las grandes máquinas para acelerar las cosas. El metro para irme rapidísimo de aquí a allá, el tren para irme rapidísimo de no sé dónde, el ascensor para subirme rapidísimo del piso 1 al piso 27, ¿sí? Y todo eso a un costo de carbón degenerado. Entonces, esa aceleración debemos administrarla de otra manera. La diversidad cultural debemos pensarla de otra forma. La foto que yo puse aquí de diversidad cultural es una foto bien curiosa, tomada en el sur de Quito, y en realidad se trata de una señora, panzaleo, que seguramente vive de vender duraznos, ¿sí? Peras o claudias en algún semáforo, pero que está en la mitad del Juan Valdés del Quicentro Sur, ¿sí? Y esa es la ciudad, esa ciudad que es capaz de generarse esas lógicas de diversidad. Y eso tiene que ver muchísimo con la conciencia real que tenemos de cómo queremos que funcione nuestra infraestructura. Ese botón que está ahí puesto que dice pulse aquí, no detiene la ecovía. Lo he probado cientos de veces. Sí, creo que lo aplasto siempre, pero no se para la ecovía. No sirve para detener la ecovía. Entonces, para terminar, ¿cómo son esas comunidades distintas y diversas? ¿Sí? Son comunidades muy complejas, son comunidades que viven muchísimo de la interrelación. La comunidad de la esquina de un barrio no es igual a la comunidad de la otra esquina de un barrio. Un barrio no es igual al barrio de al lado. La suma de esos barrios de esa parroquia no son iguales a la parroquia de al lado. Y la ciudad de Quito no es igual a Machachi. Y Machachi no es igual a Cuenca. Y Cuenca no es igual a Katmandú, ¿sí? Y si es que nosotros no trabajamos desde la particularización, si es que no empezamos a pensar las ciudades desde lo particular, no vamos a lograr resolver el problema gigantesco que tenemos. No resulta desde la transición. Y aquí viene un poco mi preocupación respecto al Big Data y a las comunidades inteligentes, porque casi que lo estamos pensando como una capacidad de vernos, pero también debemos pensar que podría ser una capacidad estandarizadora. Y que lo que hagamos con esos datos, el cómo nos sirva para construir esas diversidades, el cómo nos sirva para encontrarnos en otro tipo de composiciones urbanas y en otro tipo de ciudades, esa va a ser la capacidad transformadora. Y en este punto, casi que lo que yo planteo es usar el invento de Tesla al revés, ¿sí? Es decir, pensar que el invento de Tesla nos llevó, o el invento de Edison, el invento de la revolución industrial, nos llevó a un consumo brutal de energía, y pensar que ahora tenemos que diseñar todo al revés y casi que tenemos que recorrer el camino por el cable de regreso, ¿no? La idea es dejar de tener tener unas comunidades que a partir de la información sean capaces de crecer y ser cada vez más fuertes. Creo que no debemos tener comunidades maquilladas, ni unas comunidades más vulnerables y unas comunidades menos vulnerables. Para cerrar, y les juro que esta es mi última imagen, son dos curiosas imágenes que sucedieron el mismo mes del mismo año, ¿sí? La una es un tuit puesto por la Fundación Museos del municipio de Quito, que invita a unos recorridos realizados en el Yacu. Y se trata de perseguir a un señor disfrazado de indígena, ¿sí? El Museo de la Ciudad disfraza a señores de indígena para hacernos creer que somos diversos. Esta imagen de acá es la noticia que días después o días antes salí en el comercio hablando de unas comunidades indígenas que todavía viven en el centro de San Roque. Estas comunidades indígenas son las responsables de que lleguen unos tomates, ¿sí?, a las fruterías de los barrios, y son las que están generando unas economías relacionadas a los alimentos en la ciudad.
Entonces, un poco, si queremos pensar en comunidades y queremos pensar en ciudades y queremos pensar en Big Data, por aquí están las pistas. La primera sería que el Big Data nos sirva para conocernos cuán diversos somos y cuán distintos somos y cuántas comunidades nos faltan por fortalecer para que todos en un momento de estos vivamos en equidad y con más justicia, creo yo. Va por ahí, creo que esa es la lógica de las ciudades y que esa es la lógica del Big Data. ¿Qué dice Charlie? Ya no mía. Me encanta hablar con el Paco, porque con el Paco algunas cosas estamos súper de acuerdo y en otras súper en desacuerdo. Exacto, pero es así radical. Hay aquí arquitectos tal vez. Ya, ok, bueno, igual de todas maneras, yo creo que... y el Paco el Paco me va a decir que, al menos para mí, tal vez el mejor arquitecto es un ingeniero mecánico, porque en verdad yo sí creo sensatamente que a veces lo que vemos en la ciudad y cómo se transforman, no está bien. Parte de lo que hablo de Big Data es que yo sí siento que las ciudades son unos entes vivos que respiran, se mueven, crecen y tienen unos patrones. Ahora, si esto no entendemos, qué es lo que ha pasado por cientos de años, estamos en lo que estamos ahora. Que creemos que tenemos unos sistemas que funcionan, creemos que estamos yéndonos en la dirección correcta, pero claro, del lado mío, cuando vemos la data, nos damos cuenta que no es así. Que en verdad, lo que deberíamos haber hecho antes es visibilizar los problemas y luego visualizar los problemas para saber dónde están. El consumo de energía es un tema gravísimo. ¿Alguien sabe cuántas veces más consume un gringo energía que lo que consume el promedio del planeta? 10, 3, ¿ya? Otro más, menos, por ahí. 7.3 veces más. Entonces hacen falta 7 planetas tierras si todos fuéramos norteamericanos. Claramente porque el consumo de energía que tenemos es abismal, bajo esos estándares. Entonces la ventaja, ahí sí knock on wood, es que no somos norteamericanos, pero el modelo a seguir es exactamente el mismo. El modelo de urbanización de nuestra religión es exactamente el mismo. El tener una ciudad, visualícenle un plano, ¿no es cierto? Que tú tienes una zona industrial, tienes una zona de comercio, una zona de vivienda, una zona laboral. Y cuando quieres trabajar, claro, vives acá y te toca irte acá. Bueno, es un gasto inútil de carbón y luego tienes que irte al supermercado y luego a la casa de tus tíos y luego vuelta a la casa. Entonces, la concepción antigua de una ciudad, de una metrópolis, es totalmente errónea. Porque lo que debemos hacer es tener microcentros o hipercentros que se muevan entre ellos solitos y que sean mini ciudades, mini satélites. Porque entonces ya no dependemos del carbón. La solución no es un carro eléctrico que vaya a todo lado. La solución es no usar el carro eléctrico. Entonces seguimos creando soluciones a problemas falsos. O en este caso tenemos soluciones y no sabemos cuál es el problema. ¿Qué es peor? Entonces, cualquier pregunta de lo que hable, me interrumpes nomás. Dale. Dale. Yo soy feliz nervioso, entonces hablo para... Pues bueno, ¿qué es Big Data? Esta definición de Big Data es súper chistosa, también es medio agresiva, depende de la persona, pero es tal cual el sexo adolescente, porque todo el mundo está haciendo Big Data. Yo hago Big Data, yo estoy haciendo esto, que chévere. Todo el mundo dice que sabe cómo hacer. Cuando hablan, todo el mundo dice, sí, estamos haciendo lo mismo, pero de verdad nadie hace nada al respecto. Y nada es nada. Entonces, como les contaba, el problema del Big Data es que la función como le percibo yo es justamente entender las ciudades, en el caso de Smart Cities, cómo se mueven y cómo respiran. Es un tema de visualizar y visibilizar. Realmente no tenemos idea. ¿Queremos hablar de comunas? Ni idea. ¿Qué ustedes estudian? Dale. ¿Queremos hablar de comunas? No tenemos idea de dónde están. Queremos entender las interacciones entre los barrios. Nos basamos probablemente en una encuesta del 2010, que ahora ya no es válida. O tenemos información del 90 que no es válida. Entonces, claro, nos damos cuenta que esto sirve necesariamente de nuevo para visibilizar y visualizar qué es lo que pasa en el planeta. Esa es el Big Data. Porque se dan cuenta, en el mundo, bueno o malo, totalmente argumentable, como decía Paco, estamos conectados. Es más, a mí personalmente me enorgullece mucho el estar en Telefónica porque somos una empresa que está en el mundo o en la industria de conectar a la gente. No damos telecomunicaciones. Las antenas y todo eso es una segunda fase. Lo que hacemos es conectar a la gente. Y es súper importante esto porque desde esa fibra social uno puede hacer millón cosas, siempre y cuando se hagan bien. Entonces, este slide es uno de mis favoritos, porque claro, tenemos Papa 2005, Papa 2013. Lo primero que vemos, claro, 2005, todo el mundo viendo al Papa, 2003 todo el mundo viendo al Papa a través del teléfono.
Check, porque, o sea, estamos viendo que la digitalización está democratizada. Es uno de los temas de la revolución industrial, en este caso la revolución digital. Se democratiza. Todo el mundo tiene un teléfono. Tal vez el problema más grande es que ya no percibimos el ambiente como pasa. De los que me conocen bastante saben que pedaleo mucho y me encanta bicicletear porque, claro, la percepción que tienes de la ciudad y tu interacción con Quito es muy distinta. Quito en bicicleta hermoso, Quito en carro no tanto. Ahora, la segunda parte de este slide, la razón por la que a mí más me encanta es porque si se dan cuenta, el contenido o quien genera el contenido de 2005 es el New York Times, el que tomó la foto. En el 2013, cada dispositivo que está ahí genera contenido. Cada persona hace un tweet, cada persona cuenta algo. Entonces, ya no hay temas de data unificada. El Big Data como concepto es esto. Es entender qué es lo que toda la gente piensa, qué es lo que toda la gente transmite y simplemente, de nuevo, visualizar. No hay que hacer nada. Y como concepto es tan grande el Big Data que esa información maquillarle, imposible. Una encuesta le maquillas, 60.000 muestras. Facilito. Esto ya no. Y claro, me dice mami cada rato, es que el teléfono te tiene embobado y no haces nada. Viven embobados antes. Solo están embobados de una manera distinta. Entonces, la razón por la que me encanta este slide es porque en esencia el humano es un ser conectado. Ven, sus abuelitos conectaban de una manera muy chiquita en sus barrios, haciendas y la floresta, que era una granja enorme, hacienda enorme. Nuestros papás conectaban ya en los barrios, pero salían a la ciudad y percibían. Las generaciones nuevas conectan a través de la tecnología, pero siguen conectando. El problema que tenemos, y esto es otra vez súper argumentable, es qué tan fuertes son los lazos y por qué. Y esas conexiones ahora globales, como decía el Paco, ¿funcionan? O si en verdad tenemos que volver a un sistema de hace 100 años. Entonces, me parece súper chévere este slide. Y el que sigue, es solo para meter un poco de cuchillo ahí. Bill Gates en el 81 dijo que lo que hacía falta en el mundo, nunca más en la vida iba a hacer falta más de 64K de memoria. Para los que no son geeks, esto es 1/10 de segundo de canción de un MP3. Y es Bill Gates. Lo chévere de esto es que, claro, que si Bill Gates pudo reinventarse y entender y ahora más o menos manejar un universo de Big Data con Microsoft, todos podemos. Y la idea es que esto comience, por nosotros como Telefónica, comience a meterse en la sociedad y que la gente comience a cuestionar. De nuevo, el tema de Big Data es de visualizar y visibilizar. Es que comenzamos a visualizar cualquier problema que haya, no es un lío, porque ya sabemos cuál es el problema, ya no tenemos que ir. El hecho es que sin data, hoy día no entendemos nada. Sin data, en verdad, estamos a oscuras. Súper a ciegas. Entonces, entrar en el concepto de Smart Cities, que es más o menos el foco de ahorita, yo venía a contarles un poco de ejemplos de Big Data que hacen en las ciudades ahora, y más o menos hacer un par con lo que dices, Paco, que son cosas que son o buenas o malas, argumentables también, pero de todas maneras que están encaminadas a que las ciudades funcionen mejor. ¿Estamos tecnificados? No hay vuelta atrás. Estamos de alguna manera unificados, tenemos un idealismo gringo, no hay nada que hacer. Pero si esta información la usamos para bien y para que la ciudad funcione como un organismo y se crea, es mucho mejor. ¿Alguien tiene una idea o sabe qué es el concepto del Smart City? Porque es un concepto demasiado amplio, o sea, es todo en un Smart City. ¿Alguna idea? Full tímidos. O sea, el Smart City, lo que yo he leído, intenta primero, es un tema un poco más social, más que tecnológico. Como tú mismo lo dices, un vivir mejor, de alguna manera. Y para esto se apalanca de la tecnología, de herramientas como Big Data y el Internet de las Cosas y algunas otras cosas para mejorar la calidad de vida. Y se apalanca principalmente en la tecnología, en tener dispositivos conectados como los buses, no sé, las paradas, como tenemos en Bogotá, la app para saber cuándo llega tu bus y todo lo demás. Entonces, en todo esto que es la parte tecnológica y un poco de la parte más social también. Buenísimo. Spot on, pum, el grano. ¿Tienes tal vez alguna definición tú, algo que creas que es el Smart City? Bueno, que creo que también complementa un montón de servicios adicionales, como poder llegar a medir la cantidad de desechos, o como poder hacer que los semáforos funcionen en función de los tipos de autos, o que los pasos peatonales funcionen con los semáforos. Barcelona está reventada en sensores, en instaladores y en cables para tratar de funcionar casi que respaldado en la tecnología, generar un funcionamiento más lógico, más natural de la ciudad, si podría ser así. Por ahí.
sin el petróleo, estadísticamente el universo, o en este caso el planeta, podría solo haber aguantado a cerca de 700 millones o 800 millones de personas. Somos 10 veces más ahora, somos 7 billones. Entonces, ese es el efecto de tener petróleo y que tengamos desconexiones, los carros, que nos permitan tener hipercentros, ciudades enormes, donde vienen productos de millones de kilómetros de distancia a los que estamos ahora y nos conectemos. Entonces, sí es un poco de cuestionamiento, de nuevo, comenzar a preguntarse preguntas si es que en verdad es el modelo a seguir. De todas maneras, el concepto rápido para mí de Smart City es una ciudad donde la gente está inteligente, está feliz. Si él está feliz, la ciudad es inteligente suficiente. Y listos. Pero pues la gente, y cuando hablo de gente, hablo de toda la pirámide. O sea, nosotros en verdad somos un segmento súper chiquito de gente. De aquí, ¿cuántos tienen smartphone? Buenísimo. Resulta, por estadística, que la penetración celular en el país es del 90%. Hay un 10% que no tiene teléfonos, hay un 90% que tiene teléfonos. De ese 90%, la mitad tienen smartphones. Entonces, ya nos damos cuenta solo por ese fact que somos súper burbuja de lo que representa la ciudad completa. Segunda pregunta para ustedes, ¿quiénes de ustedes tienen un plan de datos? O sea, un smartphone con datos. Buenísimo. Bueno, resulta que de ese universo total de smartphones, solo la mitad de gente tiene un plan de datos. Entonces, hay un pocotón de gente que tiene teléfonos inteligentes, el iPhone 7, pero no tiene plan de datos, porque es un tema aspiracional. Entonces, tenemos 25% de gente que tiene smartphones sin datos y tenemos un 50% de gente que tiene teléfonos tonka, como les digo yo, que son los no smartphones. Se dan cuenta que somos una burbuja súper limitada. Vemos el consumo de datos y nosotros los que estamos aquí sentados pertenecemos al 2-3% de la población del país. Cuando hablamos de un Smart City y que la ciudad funcione para nosotros, es un serio problema porque nosotros, entre comillas, somos del 3% de la ciudad. Hay un pocotón de gente abajo que no somos nosotros y que los servicios inteligentes, los smartphones, los apps para el bus, no les sirven. No les sirven. Nunca antes en el planeta ha habido menos índice de pobreza que lo que hay ahora. Por cada país. Hay 3 países, Bangladesh, una islita Nauru y por ahí me parece que es Etiopía, que están peor ahora que lo que estaban antes. Todo el mundo está mejor en temas de mortalidad, en temas de índice de natalidad. Funciona. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Que con la tecnología tenemos la brecha digital, que es la segunda brecha o la brecha más grande que hay ahora que cerrar. Un serio problema es que la brecha digital, como ciudades, nos está haciendo pero pedazos. Porque entonces la digitalización coge este segmento, le pone mucho más arriba y el resto no. Entonces, cuando hablamos de democratizar la digitalización es eso, es que toda la cadena de valor en una ciudad se digitalice. O en este sentido, que use los servicios de la manera que son más eficientes. Pagar impuestos. Nosotros probablemente podemos pagar internet. Igual luz de teléfono. Hay un 90% de la ciudad y del país que no puede. Entonces la brecha digital sigue creciendo. Entonces un Smart City en concepto es eso. Es una ciudad que piense para todos, no solo para un segmento. A mí me cae pésimo los conceptos de Smart Cities de New York y de Londres, porque claro, la gente viene acá con unas ideas y que vi en Londres ni sé qué, que en New York pasa, no es aplicable. No somos la realidad. Como dijo el Paco, súper puntual, Machachi no es Quito, Quito no es New York y sucesivamente. Entonces replicar ideas es lo peor que podemos hacer. Sin embargo, lo que hemos estado haciendo nosotros desde que se creó la República. Entonces, este ejemplo de Barcelona me parece súper chévere, porque Barcelona como ciudad es la ciudad que más Big Data usa, para entender qué pasa con la urbanización, cómo definen los predios, cómo comienzan a hacer estos microcentros para que la gente no se desplace tanto y bajar las emisiones de carbono. Entonces, lo chévere de Barcelona es que ellos comenzaron a entender los turistas, patrones, dónde están, a qué parte del puerto de Barcelona llegan, cómo se mueven, y hacer que, literal, el journey del turista sea mucho más eficiente para bajar emisiones. Mini cosita, Barcelona va a ser turista toda la vida, segurísimo, pero con esto ya lograron bajar el 35% de las emisiones que se generan por turismo. Y si una ciudad que vive de turismo, este concepto sí es súper replicable para un Quito, súper replicable para un Bogotá, y ya tenemos una pequeña idea de qué se puede hacer con la tecnología, en este caso el Big Data, para entender. ¿Cómo hacen esto? ¿Qué es lo interesante? En el caso de Barcelona, Telefónica lo que apoyamos fue nuestra herramienta que se llama Smart Steps. Smart Steps es coger la información anonimizada de los teléfonos
y ver los patrones de la gente, cómo se mueve. Sabiendo el consumo de un segmento económico en celular, por totalmente estadística, donde una persona, ese teléfono está ubicado en la noche, tu casa. Por estadística, ese teléfono está ubicado en esa zona, en el día, tu trabajo. ¿Cómo te mueves del intermedio? Entonces, podemos entender que un segmento económico de gente en Quito, FACT, el 42% de la ciudad, se mueve de 2,5 kilómetros a 8 kilómetros al día para llegar al trabajo. Es altísimo. Please. Solo estás analizando todos los teléfonos que están conectados a Big Data, o sea, el 3% que hablabas antes. No, es todo teléfono que está conectado a la red telefónica. Todo celular, todo el universo de teléfonos. Movistar en este caso, que somos 4.4 millones de muestras en el país. Cuando hacemos una encuesta normal, son y que 60,000 personas, 10,000, ya máximo el universo. Con 4.4 tienes una cantidad de Big Data y ya no miente. O sea, lo que te salga, I'm sorry, es la verdad. Entonces, con este tema de Quito, es más, estamos trabajando, les muestro un demo en 3 slides más, con la ciudad, es visibilizar estos patrones de movilidad de los ciudadanos para levantar una bandera y decir, oigan, ¿está bien o está mal que el 42% de la ciudad recorra 8 kilómetros o menos? No sé, pero ya se levantó la bandera y ya comenzamos a entender los problemas que tenemos, o en caso contrario, lo que estamos haciendo bien. Yo le detesto con toda mi alma a Uber, con toda mi alma. Sí, no hay nada que hacer. Pero me encanta que ellos hayan abierto su data de movilidad urbana. Porque cuando Uber abre su data, comienza a ver los focos de donde la gente coge taxis, generalmente focos laborales, a dónde va, casa, y entrega esta información a los municipios, en este caso San Francisco y Bogotá. Inteligentemente los municipios cogieron y comenzaron a abrir nuevas rutas de buses en los mismos sectores, en los mismos tramos que muestra Uber. ¿Qué pasa? Logramos entender igual que los desplazamientos son demasiado largos, hay que tomar soluciones o poner rutas de buses dedicadas, para que la gente que no tiene otra, que trabaja muy lejos, llegue. Que hacer un tema de predios para que la gente trabaje más cerca y que los hipercentros funcionen, totalmente de acuerdo. Pero ya como están las ciudades armadas hoy en día, parece una solución súper interesante. Otro de San Francisco, este es mucho más interesante, es con Airbnb. Entonces, todos han usado Airbnb o conocen lo que es. Ya, buenísimo. Entonces, ¿qué pasa con Airbnb? Que cuando una persona con plata comienza a comprar, me invento caso aquí en Quito, predios en el centro de Quito o en la Alameda, y comienza a usarles para Airbnb, para turismo, comienza a desplazar, la palabra técnica es gentrificar a la gente que vive en la zona. La gente de la Alameda y del centro no pueden pagar esos precios, obviamente, de predios o arriendos, entonces toca desplazarse. La gentrificación es un fenómeno totalmente normal en el planeta. Hay barrios en San Francisco mismo, la misión que el barrio latino ya no es, para hipster, porque se gentrificó. Con pallet. Literal. Literal. Es un fenómeno normal que pasa. Lo que no pasa, o debería una ciudad comenzar a entender, la dinámica social de la gentrificación como municipio para controlarle. ¿Es bueno y malo? No sé, pero de nuevo hay que visibilizar. Entonces, ¿qué pasa en San Francisco? La gente con plata comienza a comprar predios en zonas que le desplaza a la gente. Entonces hay gentrificación. 1, 2, los arriendos en esas áreas se van sobre las nubes, nadie puede vivir ahí ya, y la ciudad comienza a tener una degradación social, pero brutal. Brutal. Imagínense qué pasaría si todo el centro de Quito o toda la Alameda hoy en día sería de arriendo. Fatal. Nadie quiere eso. Entonces, lo que comenzó a hacer acá Airbnb, que me gustó bastante, es que abrió su data de predios arriendos en San Francisco al municipio, para entender cuáles son las zonas que están comenzando a gentrificarse y en tiempo real comenzar a cerrar anuncios. Porque el Big Data tiene ahorita un elemento interesante. Uno es la captura de información masiva, ¿no es cierto? Volúmenes alucinantes, velocidades alucinantes de información y variedad. La otra es que la captura de datos en tiempo real, para eventualmente comenzar a gestionar en tiempo real. Porque una cosa es que tengamos información post-mortem del 2010 y eso usemos hoy día para cualquier estudio. Otra es que tenga información de ayer para usar hoy, del sea cómo respira. La solución de este problema, muy interesante, comienzan a parar todos los arriendos de Airbnb ficticios. Por un tema de Machine Learning comienzan a entender las fotos que sube la gente, darse cuenta que el departamento que a mí me acaban de cerrar como Charlie y le abrí de nuevo, es el mismo, le damos de baja. Solo damos de baja, levantamos la bandera al municipio, el municipio va y le clausura, porque es una zona de no Airbnbs.
Y la última de estos es de un proyecto que hicimos acá hace 1 año y pico, en el terremoto de Manabí. Como Telefónica, ¿qué logramos? Abrimos el Big Data nuestro, de las antenas, de la movilidad urbana, para entender qué pasó en el terremoto. La gente que fue a ayudar a Manabí, ¿dónde vino? 1. Y 2, la gente que vivía en Manabí, ¿a dónde se desplazó? El primer insight interesante que sacamos es que por cada persona que vivía en Manabí, fueron a ayudar 2 más. Sobrepoblamos Manabí. Todos. No solo que sobrepoblamos, sino que no había nadie. Que es una parte del fact. Toda la gente que estaba en su entonces en Manabí fue desplazada, se fue a la costa, se fue al oriente, Manabí estaba vacío. Entonces, cuando vimos la red de ayudas, a dónde iba el atún, a dónde iban los colchones, a dónde iba la ropa interior y todo lo que donamos como país, se iba a donde ya no había gente. Ya no había. Entonces, una pregunta grande de esto, debemos visibilizar lo que pasa es, oigan, ¿era de haber mandado tanta donación a Manabí? No sé. Una pregunta 2, ¿será que hicimos como país turismo emocional? En el sentido de que ¿será que fuimos a Manabí por ser idealistas y porque nunca hemos hecho nada y entonces salgamos a defender Manabí? Tal vez. Bueno, con data nos dimos cuenta que lo que hicimos no fue lo más adecuado. Y la última, que fue, esta sí es complicada, es que de las 3.000 toneladas de donaciones que fueron a Manabí, 2.000 fueron a Quito. Entonces los 2 tercios de donaciones a Manabí fueron de Quito. Con data, abres esos 2.000 y ve qué es. Bueno, la mitad del atún. Y adivinen de dónde viene el atún. Manabí. Entonces, ¿qué pasa? Cogimos atún de Manabí, vino para Quito, nos sentimos bien porque el Supermaxi nos vendió y se fue de regreso. Entonces, de este proyecto que salió, que me encanta esta idea, con el BIS trabajamos en esto, armamos una plataforma de donaciones donde a futuro, cualquier desastre que haya, la ONG se enlista en la plataforma. Yo digo, tengo colchones, con la Big Data yo sé que colchón hoy día hace falta no en Manabí, sino en la provincia del lado, y mandamos para allá. Hicimos un estudio ahora, año después, para entender, bueno, ¿será que la gente volvió? Porque claro, imagínense, ustedes, terremoto en Manabí, no tienes nada, ¿será que vuelves? Entonces, sacamos una correlación y entendimos cuánta gente regresó a Manabí y cuántas casas se hicieron. Sacamos que todavía hace falta 42.200 casas de hacer en Manabí. Así de exacto. Entonces, ¿qué pasa? Este número ya visibiliza un problema y sabemos exactamente dónde hacer casas. No hay que hacer en la esquina y zona X, Y, Z, porque la gente está en la zona A. Y listos. Entonces, el uso del Big Data para temas sociales es súper relevante. Y es un caso de Ecuador. Entonces, yo no estoy hablando de un caso que se hizo en Haití o lo que se hizo es acá. Esta información, si nos ponemos a pensar lo que nos pasará con el Cotopaxi, que eventualmente está ahí, es súper importante. Porque podemos saber, obviamente por la data, dónde está la gente en riesgo, zonas de quebradas, qué mensajes mandar, en este caso de texto, y qué comunicación tenemos que mandar. De nuevo, comunicación, unir a la gente para mandar mensajes. Un problema serio en terremotos es que se dan cuenta que la comunicación siempre es unidireccional. Es de gobierno a la gente. Bueno, y si la gente tiene algo que decir, y si lo que el gobierno dice porque no tiene data o porque simplemente no vive en la realidad, está mal. Entonces, parte de esta herramienta es comenzar a hacer comunicaciones bidireccionales para que la persona que está en riesgo te pueda decir qué pasa. Está probando una nueva herramienta acá, desarrollada acá en Ecuador, para que por temas de antenas en desastres podamos saber la ubicación exacta de una persona. ¿Qué pasó en el terremoto aquí ahorita? Estamos con los teléfonos, alguien está tuiteando, texteando, y luego sé de media hora que el Paco llamó a la familia, que la Fer también, pero el Charlie no. ¿Quién sigue abajo enterrado? El Charlie. Está clarito. Entonces, el tema de usar Big Data para temas sociales es súper relevante. Estoy clarito que la ciudad es este organismo que está creciendo de manera desorganizada. Pero si esta información puede usarse para que la ciudad funcione de mejor manera, ganamos todos. Lo último que quería mostrarles es... Perfecto. No se pasó. M5, no tan perfecto. Cerramos todo. Ajá, perfecto. Esto sin micrófono. Entonces, este es un demo en vivo del Smart Steps de Quito. Esto es Quito sin datos. Un mapa en blanco. Cuando tengo la información del Smart Steps de las antenas, eso te va a fascinar, Paco. Y pongo la capa simplemente de densidad poblacional. Quito se pinta con densidades en tiempo real de cómo está la ciudad de México.
Quitemos densidad. O sea, tú puedes cambiar la densidad poblacional a las 12 del día que a las 12 de la noche. Exacto. Claro. Para planificación urbana, horas pico, es brutal. Entonces, solo hagamos un poco más de zoom en Quito a las zonas que tal vez conocemos un poquito mejor. Vamos un poco más para el norte. Aquí está la Carolina. ¿Qué pasa? Es la noche, ahorita la Carolina está pintado súper clarito, más claro, menos gente, más oscuro, más gente. Hace sentido. ¿Qué pasa si encima de esto, justo con el Paco hablando del tema del metro, yo pongo la línea del metro encima de esta capa? PLMQ es primera línea del metro de Quito. Entonces, ya visualmente sabemos el trazo del metro, sabemos con la Big Data de atrás, si es que la gente o volúmenes de gente correlacionan a la estación. Bueno, ¿será que vamos a usar estaciones del metro como se predice? Bueno, ponemos una zona de influencia, en este caso 500 metros de la redonda de cada estación. Y perfecto, entonces esa es la zona primaria de los sectores que interurbanos usarían la línea del metro. Si es que decimos que hay 100 metros más, o sea, una zona de amortiguamiento, como le llamamos, es una área de 600 metros a la redonda de cada estación para definir la ubicación de las paradas. Vemos que hay zonas que están con bastantes paradas, otras que no están tanto. No importa. Digamos que acá ponemos las paradas de la ecovía y las paradas del trole, que en teoría es todo lo que la columna vertebral de la ciudad uniría. Lo que el Paco dijo, los productos, está ahí, visibilizado. Lo que me encanta de esta herramienta particular de Big Data es que si vemos cómo cada barrio interactúa, de nuevo las conexiones, cómo respire la ciudad, podemos poner todas las rutas de Quito, cómo cada barrio se conecta con cada otro barrio. En la vida ha habido un mapa así de la ciudad. Pero estas son rutas de transporte público oficial. Correcto. Las moradas son el trole y la ecovía, y ese es el trazado del metro con estaciones. Entonces, ¿qué es lo importante de acá? Y esto es justo planificación urbana. Miren Puengasí. Perdón, las líneas de conexión, me olvidé de contarles, son líneas de deseo. Es la línea que une un barrio a otro. Mientras la línea es más oscura y más gruesa, más gente va de ese barrio A al barrio B. Más clarita, menos gente. Miren lo conectado que es Puengasí. ¿Hay transporte público en Puengasí? No sé. Pero si hay... Perfecto. Un poquito para atrás. Ahí está Cumbayá. ¿Está conectado? Raro. Claro, porque entonces son sus hipercentros en teoría que viven ahí. Todo Cumbayá vive en Cumbayá. Todo Tumbaco vive en Tumbaco. Si es que yo pongo una ruta de transporte público, Cumbayá, Quito, ¿alguien lo usará? Probablemente no, porque los volúmenes no nos muestran eso. El Big Data no nos visualiza ni nos visibiliza este problema. ¿Qué pasa con el sur de Quito? Bueno, esta columna vertebral es súper interesante porque decimos qué pasa con el Mirador, con Cocha o Valle del Sur. Son zonas súper conectadas que nadie conoce. Entonces, cuando hablamos de planificación urbana, de usar el Big Data y entender los ecosistemas urbanos, ahí está. Así es como la ciudad respira, así es como se mueve, y esto es lo que debemos usar como herramienta para comenzar a entender qué hacemos de planificación urbana de aquí en 5 años, de aquí en 10. La ventaja del Big Data es que no es una foto. Esto no es información del 2010, es la de hoy día. Y así tenemos la del 2015, y mientras vaya pasando el tiempo, tenemos la información 2017 y 19. Entonces, una foto. Es una foto real de gente real. Esto que le estamos mostrando ahorita es un entregable que tenemos para el municipio de Quito, justamente por temas de planificación, para el metro. Me voy solo un poco más para atrás, porque déjenme quitar las líneas. Perfecto, es Quito. Que a mí que me encanta la data, me parece esta foto tan sexy, porque entonces está clarito cómo vive y cómo respira. Clarito, no hay nada que hacer. Esto ahorita es el corte de las 5, me parece. 5 de la tarde. Sí. Ya que estamos en esta, tengo falta la Carolina, interesantísimo. Entonces, hicimos un estudio de la Carolina para entender qué pasa.
¿Qué pasó pre-obras? Que hicieron la canchita azul, la iluminación y bla, 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 bla. Entonces sacamos la data de febrero 2016 y diciembre 2016. Preobras y posobras. ¿Qué pasa? Que la Carolina tenía flujos más o menos de 140,000 personas semana. Hoy está en 310. Triplicó. ¡Ah, qué buena obra! Aplausos y platillos y vamos y fiestas. Bueno, veamos la ocupación del parque. Porque con la data podemos saber si la gente está quedándose 5 horas, 3, 2, 1 o menos. El 80% de estos flujos están usándole al parque 30 minutos o menos. No sirve. No. O sea, es interesante porque la Carolina era una guarida de ladrones. Ya no es. Esos 200,000 personas adicionales lo usan para cruzar. Hoy día no es un espacio público utilizable, clarito. Pero por fin el espacio público en Quito está sirviendo para algo. Es una ciudad totalmente motorizada. Totalmente motorizada. El 70% de los viajes de la ciudad son en transporte público, un 29 y pico son en carro, son a pie, pero se dan cuenta que todo el mundo usa 4 ruedas. El espacio público aquí no sirve. Cuando dicen que Quito es aburrida, claro, porque nadie camina en las veredas, están de más, están totalmente de más. Entonces, con esta información podemos comenzar a entender dónde hacer intervenciones y mejor aún, entender por fin qué pasa en Quito. Pero encima, y lo que me encantó de Paco, que me cambié la mano del reloj justo para acordarme de esto. Tu primer comentario fue perfecto y es el tema que todo es capas. Porque en el mundo de Big Data yo veo todo en capas. Para mí es esto. Es la capa de la urbanización, la capa de los flujos, segmentos económicos, cómo se mueve la gente, dónde vive. Encima de esto pongamos capas de recolección de basura. Vamos a ver unos focos enormes donde la gestión puede mejorar. Perfecto, ya le visibilicé. Hagamos algo al respecto. Pongamos encima la capa de siniestros. Veamos si es que los siniestros pasan o no en correlación cerca de cajeros automáticos. Si pasan cerca o no de paradas de buses. Si es que van a pasar o no predictivamente cerca del metro. Pongamos encima de cada estación que vimos o de cada zona, ¿qué tenemos de servicios básicos? Tenemos entretenimiento, tenemos parques, tenemos servicios básicos, tenemos pagos, tenemos banca, no sé. Pero estoy seguro que si ponemos todas estas capas de encima, vamos a encontrar focos de la ciudad donde hacen falta servicios. Por densidad poblacional no tenemos lo que hace falta. Listos, se visibilizó. Vamos a dar al respecto. Gracias. Chévere. Yo tengo un comentario. ¿Se puede? Sí. Ya, vamos a hacer un comentario. Sí. Cuando trabajas las ciudades, inventas información y comienzas a cruzar capas, como nos enseña el Charlie, y cruzas así un montón de capas, la socioeconómica, sea en tiempo real, o sea, la del 2010 proyectada al 2017. Es verdad que uno logra identificar un montón de problemas, pero creo que ahí es donde entra en juego qué es lo que quiere solucionar. Y cuando yo planteaba hablar desde las ecologías, lo hacía en el sentido de lo importante que es que cada ciudadano o que cada comunidad sea dueña de su destino. Y de alguna manera que no te gobierne mucho el Big Brother, ¿ya? Porque ese es un problema. Y quizás el problema de la data es que, bueno, que no todos la tienen. O sea, que la data termina siendo absolutamente privada y no es absolutamente pública. El municipio de Quito ha hecho unos importantes avances poniendo datos públicos, ¿sí? Y la información que hoy día tenemos quienes hacemos urbanismo para trabajar con datos, desde los datos abiertos de las ciudades, es gigante y es muy bueno y nos permite hacer cosas extremadamente divertidas. Nos divertimos un montón. Sí, yo sé. Y claro, cuando te pones a hacer esto, yo creo que hay un factor fundamental y eso que lo quisiera aportar para ver si discutimos un poco, y es que es verdad que hay una brecha tecnológica, ¿ya? Pero hay una brecha mucho más compleja que es la brecha económica. O sea, porque es verdad que sería estupendo solucionar la brecha tecnológica, que todos estuviésemos aportando a la planificación, ¿sí? Pero el problema es la brecha económica, y la brecha económica se soluciona cuando comienzas a trabajar las comunidades desde adentro y no desde afuera, ¿sí? Y cuando las comunidades son capaces de contar con sus datos e inventar su destino, porque sucede que las comunidades son distintas, que las comunidades son muy diferentes, y que muy posiblemente puede ser que nosotros veamos en un mapa macro que
que se necesita en una determinada comunidad más transporte público, pero puede ser que siga estando demasiado lejos y capaz que con esta comunidad, con información, capaz que es capaz de construir su propio mercado, capaz que es capaz de construir su propia actividad económica y capaz que simplemente se independiza, ¿sí?, en términos sociales y económicos del resto, y es capaz de ser una comunidad que crece socialmente, que crece culturalmente, que crece económicamente. ¿Cuándo lo va a poder hacer? El momento que sea capaz de manejar sus datos, y no el momento que no los puede acceder. Y creo que ese es un trabajo que tenemos quienes estamos en este campo, que es lograr acceder a que las comunidades generen sus diseños, a que se piensen desde sus propias lógicas, y no desde las macrológicas que podríamos pensar, ¿sí? Un trabajo muy interesante que se hizo para el terremoto, ¿sí?, con Big Data, ya se llegó a determinar el funcionamiento de microzonas de suelo. Cruzando todos los datos posibles, se pudo llegar a saber dónde fallaron los suelos, cómo fallaron, y mañana el municipio de Puerto Viejo, ¿sí?, va a poder decirle a un constructor: en este suelo harán nomás pilotes hasta el fondo. En estas 2, 3 manzanas de aquí harán pilotes hasta el fondo. En las de acá usen nomás ese estándar de siempre, ¿ya? Y eso es un brutal manejo de información, pero a la final también es un beneficio para esa comunidad. Ahora, claro, mi pregunta es: ¿cómo hago yo en la comunidad de Palo Alto para acceder a los datos del Big Data de Telefónica, por ejemplo? O sea, ¿cómo hace la gente de Palo Alto? ¿Cómo mañana estamos trabajando con la gente de Palo Alto para inventar el destino de Palo Alto y el que Palo Alto quiera, ¿sí?, no otro, el de Palo Alto en particular? Y creo que esas son las preguntas del futuro. Por ahí, ¿alguien quiere comentar algo? O sea, a mí me gusta una preocupación de esa es mi preocupación. No solo la brecha, sino la brecha en el acceso de los mismos gobiernos locales, o sea, de los tomadores de decisión. 5 minutos de aquí está Nayón. Si tú le preguntas a su director de la junta parroquial, te dice: mi problema es transporte, necesitamos más buses. Solo por percepción, porque la gente está acostumbrada a que los medios se pida transporte público, que la gente quiere carro. Pero en realidad es una población 85% de peatones y usan caminan. Los estudiantes van al colegio mucho más que tus 8 kilómetros, se van desde el valle, casi desde Miravalle al colegio, caminando. No hay una sola vereda, no hay un sistema para peatones, porque la Junta tiene este imaginario de que tenemos que tener los mismos problemas seguramente que tiene la ciudad grande. Nunca nadie les ha dado datos, ni siquiera saben cuántos habitantes, ni cuál es la normativa. O sea, no solo que tenemos brecha digital entre yo, ignorante, y el super Charlie, sino que nuestros tomadores de decisiones no acceden a las... Y eso me preocupa full, que ellos tengan brecha en información. Hay una respuesta en medio. Es un tema de capacidades. Si es que, honestamente, pon la mano en el corazón, los que estamos aquí, de los 10, 15 que estamos acá, ¿cuántos entenderían el uso de Big Data a un nivel ciudad? Probablemente somos la mitad, o son la mitad. Entonces, cuando hablamos a nivel de gobiernos, el problema es estructural. Es un tema de crear capacidad en los gobiernos, de que las estructuras no roten como rotan todo el mundo cada 2, 3 meses, si no es un año, y que esto comience a ser parte del ADN de las empresas, de los gobiernos. Entonces, para responder la pregunta del acceso a la información, es que es un proyecto interesante como Telefónica, podemos, como Big Data for Social Good, o sea, Big Data para usos sociales, podemos entregar datos de manera gratis. Esto monetizamos, que es parte de nuestro activo fijo como una empresa. Las nuevas telco, y así debería ser, debemos comenzar a tener como ADN el uso de data, pero también las empresas. Clientes con los que trabajo yo, en banca, supermercados y demás, te asombrarías, Fer, el nivel que tienen de uso de data, que es casi del cero a la izquierda. Entonces, y esa es la industria que maneja el país. Si nos vamos a manejar un gobierno que por definición sabemos que por lo general siempre está un poco más atrás en tendencias, es súper lejos. Hay gente, y clientes a veces a los que les entrego el Big Data y no les saben manejar tan bien. Entonces es un compañero fuerte, y te hablo de empresas serias. Entonces, entregarle al gobierno ahorita, le entrego a Nayón, no va a funcionar, porque necesitamos un acompañamiento certero de que una ONG que tenga tiempo, que sea trazable, que en el tiempo pueda medir los indicadores, sepa exactamente qué hacer.
Y el tema es que con Big Data debemos comenzar recién a visibilizar los problemas. Puede que ellos crean, como tú dices, que el problema es transporte público, pero no es ese. El problema puede ser que simplemente tal cual. Pero para ellos, exacto, el storytelling que tienen es muy distinto. Entonces, con Big Data es comenzar a visibilizar los problemas para por fin entender qué solucionar. ¿Alguna otra consulta, comentario? Yo solo quiero lanzar un tema que me parece interesante, que hablamos hace un rato, era de la famosa definición de Smart Cities, Smart Citizens, ¿no? Los famosos ciudadanos inteligentes, que es lo que estábamos buscando. Y eso a nivel de lo que hablaba también Paco, de esta visión global que se tiene del Big Data, complementar lo que decía Charlie, de visualizar, visibilizar y preguntar a la gente. Pero aquí, más que nada una consulta con respecto al ciudadano, ¿qué criterios formativos deberíamos nosotros también como organizaciones o aquellos que están en las tomas de decisiones podrían crear estos ciudadanos inteligentes para usar adecuadamente estos datos? Porque creo que esos datos efectivamente no solamente están en un uso de aquellos que toman la decisión, como decía Café, sino que nosotros también como ciudadanos de a pie requerimos saber, y así por comentarles y recomendar a la audiencia que nos escuche. Chévere, gracias Miguel por la pregunta, porque era uno de los, creo que es de los temas de los que hay que hablar cuando se habla de Smart Cities. O sea, yo tengo serios líos con las Smart Cities porque creo en lo que tú dices, que es en los Smart Citizens, en que creo que los que tienen que ser inteligentes son los ciudadanos, y los que tienen que cambiar sus hábitos son los ciudadanos. Las ciudades no tienen por qué darle cambiando los hábitos de las personas. O sea, sí, chévere que me pongan una nueva línea de bus para que llegue más rápido. Qué buena onda la ciudad. Pero el que tiene que ser, el que de alguna manera tiene que cambiar su lógica al respecto, es el ciudadano. Y ahí es cuando yo me refiero a las comunidades. Y sí creo que puede ser que mañana Nayón no se planifique desde un Big Data sofisticado, o Gualaquiza, no se pasa. Pero sí debe planificarse desde una participación extremadamente democrática. Porque posiblemente el verdadero Big Data, el más grande de los Big Datas, son las personas hablando en un cuarto. Y son esas comunidades reunidas y cruzando las ideas en carne y hueso. Y ahí es casi que pienso en la fotografía digital y en la fotografía análoga. Ahí están, en la fotografía digital hay millones de píxeles, pero en la análoga hay miles de millones de átomos haciendo fibras. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente está hablando? Porque ya no es solamente el dato de su smartphone. Son todas las células y todas las benditas células que forman el ADN de todas esas personas que están ahí, que están generando una información. Esa es la participación, ¿sí? Entonces, a nosotros que cuando nos movemos en el diseño de proyectos con comunidades y el momento que estamos trabajando para inventar una nueva ciudad o para solucionar un problema, quizás lo más importante de esa participación. Y eso nos permite llegar a unos datos brutales, ¿sí? Algún rato hicimos un proyecto extremadamente divertido que nos llamaron para que les ayudemos a hacer funcionar un pedazo de una ciudad que no funcionaba, y terminamos encontrando que efectivamente estaba muy bien que no funcione, porque toda la ciudad completa se quería ir al río, y el río quedaba bastante más lejos que esa ciudad abandonada, ¿sí? Y bueno, no había señal de Movistar. Entonces a la final es un tema que se solucionó con este brutal ADN que es la participación. Entonces, si por algo tenemos que luchar es por comunidades inteligentes, por ciudadanos inteligentes, ¿sí? Y de ahí las ciudades entonces serán inteligentes. Creo que va por ahí. Te respondo rapidito porque ya tengo que irme, pero yo creo que firmemente, como dice el Paco, que la participación ciudadana es lo fundamental. Y un problema es que lo que las comunidades dicen no se ve, porque es chiquito. Si ven como concepto el Big Data como capas, el Big Data a la final es todo el small data de cada uno de nosotros que arma el Big Data. Entonces, si podemos con herramientas visibilizar lo que haga la comunidad, ya no es un cuarto en la esquina, es lo que la comunidad dice. Y ya visibilizamos. Y políticamente ya no hay ni derecha ni izquierda. Eso es. Que todo el mundo quiere una cancha de fútbol en los barrios. Mentira. Porque a veces lo que pide el barrio no es lo que la gente necesita. Entonces, estoy de acuerdo contigo que la participación ciudadana es básica y es la base fundamental de comenzar a democratizar la democratización, o sea, democratizar la democracia. Porque el gobierno no es democratizado, no es.
Entonces yo veo una ventaja enorme que a través de herramientas tecnológicas comencemos a democratizar lo que está pasando. Entonces sí tienen que ser smart citizens, la agencia que tiene que usar, y un poco que la gente cuestione un montón, porque si la gente cuestiona, no hace falta Big Data. El Big Data son los Exceles que me gustan a mí, a 3 más, nadie más, 4 más. Claro, no hay con una tabla, no hay nada que hacer. Sí. Pero claro, solo cuando tú comienzas a mapear y visualizar lo que está pasando, todo el mundo puede tener una opinión. Y eso ayuda un montón. Entonces son smart citizens. Estoy claro. Gracias. A ustedes. Gracias.